Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Vamos a ir iniciando estas jornadas marxistas 2024 que hemos titulado Por un futuro comunista. Se está comenzando a transmitir también ya en el Facebook de la Izquierda Diario. Entonces, también saludos a los que están comenzando a seguir la transmisión en vivo. Y bueno, comenzamos esta primera intervención en esta mesa mandando un saludo primero a la lucha estudiantil que está llevándose adelante en este momento en Argentina. Actualmente hay muchas facultades y escuelas universitarias tomadas justamente exigiendo el presupuesto en contra del ajuste del gobierno de Javier Milei al presupuesto educativo. Entonces hay una rebelión estudiantil muy importante, bastante masiva, y bueno, se espera una movilización también muy importante el día de hoy. Entonces, desde acá toda nuestra solidaridad a la lucha de la comunidad estudiantil y al pueblo trabajador en Argentina. Bien, pues el marxismo está de regreso en las universidades y, bueno, pues es que la lucha de clases al final nunca se fue. Estas jornadas están siendo replicadas en simultáneo y se llevarán adelante a lo largo del mes de octubre en Brasil, en Chile, en Argentina y en el Estado español. Siendo una iniciativa, en primer lugar, pues, se impulsó desde la Asamblea de Intelectuales Socialistas en Argentina, y en el caso de México son organizadas por la revista Ideas de Izquierda y también desde la Red Internacional de Diarios de la Izquierda Diario, que impulsamos militantes del Movimiento de Trabajadores Socialistas. En estas jornadas, a lo largo de las 6 distintas mesas que se van a llevar adelante, estarán participando investigadores, académicos e intelectuales que con su reflexión y su participación aportarán a la discusión y el debate de distintas temáticas que iremos abordando. Ahora presentaremos con más detenimiento a quienes integran esta primera mesa, pero de entrada les puedo adelantar que nos acompañan Benjamín Arditi, Amílcar Paris-Mandoki y Jimena Vergara. Pretendemos que estas jornadas sean un aporte para discutir algunos de los grandes problemas contemporáneos y que, a partir de la reflexión y la crítica, podamos poner en el centro del debate ideológico y político cuáles son las alternativas emancipatorias que tiene para ofrecer el marxismo. Hablamos de un marxismo que se recrea en el marco de nuevos acontecimientos y transformaciones del mundo, pero también de los procesos de lucha que las clases trabajadoras y populares, la juventud o el movimiento de mujeres vienen protagonizando. Un marxismo que además retome la perspectiva estratégica que apuesta a cambiar el mundo de raíz como la vía para enfrentar la catástrofe a la cual lleva el capitalismo a la humanidad. Esto supone también debatir en torno a las estrategias políticas puestas en juego en la realidad actual. Por una parte, aquella que pretende limitarse a mejorar o humanizar en clave progresista una realidad basada en la explotación y la opresión de las grandes mayorías, buscando administrar, en el caso de México, un capitalismo dependiente y profundamente subordinado. Por supuesto, también queremos discutir con las posiciones conservadoras y de derechas que han crecido en el último tiempo en América Latina, en Europa y en Estados Unidos, sosteniendo de manera ultrarreaccionaria los sentidos comunes más rancios del capitalismo. La nueva derecha suele decir que ganó la batalla cultural. Nosotros decimos que esta batalla apenas inicia. Y es que estamos aquí para cuestionar la idea de que el futuro solo puede ser capitalista, convencidos de que la humanidad se merece otro futuro al que nos ofrece este sistema de explotación y que es momento de levantar las ideas del socialismo y de la revolución. El capitalismo está en crisis y su crisis nos lleva a la guerra. Mientras estamos aquí, en Ucrania, la guerra sigue tensando el conflicto entre Rusia y la OTAN, al tiempo que el genocida y repudiado mundialmente Estado de Israel se esfuerza por llevar la guerra a todo el Medio Oriente, manteniendo una política de exterminio sobre el pueblo palestino. El capitalismo nos lleva a la destrucción del planeta. Sin importar las advertencias de científicos y ambientalistas, la dinámica capitalista de buscar la ganancia sobre todas las cosas y producto de interés de las grandes corporaciones que buscan valorizar su capital en el corto plazo, estamos viendo cómo las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global golpean cada vez con más fuerza. El capitalismo nos lleva a la barbarie, a la distopía de un mundo con una desigualdad creciente, donde el 1% más rico concentra cada vez más riqueza, donde se ocupan la ciencia y la tecnología para incrementar la ganancia de las empresas,
mientras la precariedad, el desempleo y el hambre siguen siendo una realidad en nuestras sociedades contemporáneas. Vivimos, por otro lado, el ascenso de fuerzas políticas derechistas que, con retóricas nacionalistas y xenófobas, buscan estigmatizar a migrantes que huyen de la pobreza en búsqueda de oportunidades. La nueva derecha en el mundo intenta aparecer como algo disruptivo, buscando emular el pasado, y con valores conservadores y reaccionarios buscan llegar a la juventud, prometiendo un modelo de futuro donde el sálvese quien pueda se agudiza en un contexto de crisis. La idea de Walter Benjamin de la revolución como freno de emergencia adquiere entonces más vigencia que nunca. Sin embargo, así como hemos visto el ascenso de la nueva derecha en diferentes países, también hemos visto el estallido de múltiples y masivos procesos de rebelión. Esto es algo que muchas veces pasa de largo, sobre todo en la academia, pero que para los marxistas representa una enorme potencialidad. Huelgas generales, insurrecciones populares, caídas de gobiernos, el poder de la clase trabajadora se hace sentir, desde el lejano Bangladesh, con los estudiantes a la cabeza, pasando por Sri Lanka, donde las masas trabajadoras hace poco hicieron renunciar a un presidente fiel seguidor del Fondo Monetario Internacional y sus recetas, llegando también a países europeos o americanos, en revueltas contra el racismo, en defensa de derechos sociales, o más recientemente, en forma de un enorme movimiento juvenil en apoyo a Palestina. Sin embargo, si hablamos de que es necesario bregar por la recomposición del marxismo, hay que discutir las lecciones de las experiencias del siglo XX y particularmente de la degeneración de revoluciones muy importantes. Entender que una cosa es el marxismo y otra muy distinta es el estalinismo, una concepción burocrática del socialismo donde no existe la autoorganización de la clase trabajadora, como denunció en su momento León Trotsky. Y es que el comunismo significa una sociedad sin clases sociales, sin explotación y sin Estado. Todo lo opuesto a la caricatura estalinista que asusa la derecha. Por su parte, el socialismo es una sociedad de transición a este sistema, el cual aún no ha conocido la humanidad. Así, es fundamental clarificar por qué tipo de socialismo hay que pelear. Quienes organizamos estas jornadas consideramos que el socialismo está lejos de ser un régimen totalitario de un partido único, con burócratas privilegiados. Más bien, el socialismo será una sociedad donde el pueblo trabajador tomará las decisiones de qué y cómo producir, tomando en cuenta las necesidades sociales y utilizando los adelantos de la ciencia y de la técnica al servicio de la humanidad, buscando producir además en armonía con el medio ambiente y la naturaleza. Para lograr este futuro comunista, la lucha está en el presente. Los comunistas, por otro lado, buscamos terminar con la escisión entre gobernantes y gobernados, apuntando a una sociedad donde logremos el autogobierno de los productores, a través de consejos democráticos, donde sea el conjunto del pueblo trabajador el protagonista. Con el objetivo de abonar a la discusión de otro futuro posible, de plantear la necesidad de la toma de conciencia y organización de la juventud y en la clase trabajadora, es que impulsamos estas jornadas. Por su parte, para llevar adelante esta lucha de forma consecuente, creemos que es clave construir un gran partido revolucionario, retomando las lecciones de generaciones marxistas que vieron la posibilidad de la revolución, pensando en la necesidad de construir una alternativa política emancipadora. Los trabajadores somos la inmensa mayoría. Movemos las fábricas, los hospitales, el transporte, las escuelas, las oficinas o las minas. Los capitalistas son una pequeña minoría, pero muy bien organizada. Es momento de organizarnos para hacerles frente. Es la clase trabajadora la que puede llevar adelante un programa que le dé respuesta a las demandas del conjunto de los sectores populares, forjando así una alianza poderosa con los pobres del campo y de la ciudad. Porque estamos convencidos de que en el futuro la humanidad volteará a ver este periodo histórico como la prehistoria de la humanidad, donde teniendo lo necesario para garantizar, por ejemplo, terminar con el hambre o reducir la jornada laboral, la pobreza y la precariedad se extienden. Los comunistas no somos los que creen en utopías, pues la verdadera utopía es creer que el capitalismo tiene un futuro que ofrecer. Porque si la humanidad tiene futuro, ese futuro será comunista. Bien, pues hasta ahí estas palabras de introducción, de presentación de estas jornadas. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro primer invitado. Él es el profesor Benjamín Arditi,
quien es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias. Tengo que agradecerle a Yara Almonte y a los demás de Izquierda Diario de esta invitación. Y les agradezco doblemente. Primero, poder hablar acá. Y segundo, porque llevaba un tiempo pensando en algunas ideas de algo que quería trabajar para un artículo futuro, en unos meses más. Y esto me obligó a aplicarme para tratar de organizar unas notas. Les recuerdo que estos son notas preliminares nada más. Las llamo 3 postales de cómo pensar de manera diferente la lucha de clases. Empiezo hablando con Marx a pesar de todo. En el 89 cae el muro de Berlín y en el 91 se disuelve la Unión Soviética. Es la misma época en que este filósofo norteamericano, Francis Fukuyama, declara el fin de la historia con la victoria del capitalismo y el liberalismo democrático. Y es una época en que el marxismo y la política socialista están en retirada. Se empieza a ver prácticamente como obsoleto hablar en la terminología de Marx y el lenguaje de lucha de clases. Pero muy pronto cosas comienzan a cambiar. Hoy, 9 de octubre, se cumplen 20 años de la muerte del filósofo Jacques Derrida, y hasta donde yo sé fue uno de los primeros en tratar de impugnar esto en un pequeño libro del 93 llamado Espectros de Marx. Y ahí se despachan las primeras 70-80 páginas en contra de la tesis de Fukuyama, tratando de invalidarla, y lo que propone es una recuperación de un Marx espectral. Juega con la apertura del manifiesto del Partido Comunista, un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo, y usa esa idea del carácter fantasmático del comunismo en relación con la burguesía y lo aplica a la lectura de Marx, en el sentido de que la presencia de Marx ya no es una presencia literal. Del 19 al siglo XXI han pasado muchas cosas, pero es recuperar el espíritu de Marx en términos de la crítica a la desigualdad y la crítica en contra del capital. Segundo evento que nos permite pensar en una recuperación de Marx es la experiencia del movimiento altermundista entre el 99 y el 2003, que es un movimiento que planteó o trató de introducir la centralidad de la igualdad en los debates internacionales. Y el tercer elemento es en el 2013 la publicación del libro de Thomas Piketty, un economista francés que publicó El Capital en el siglo XXI, que es un análisis no marxista, pero sí inspirado en la lectura del Capital. No quiere salirse del marco capitalista, pero lo que propone es, a través de un estudio de 250 años de registros de pago de impuestos de empresas y de particulares en Francia y un par de otros países de Europa, lo que él demuestra es que el incremento de la desigualdad depende de que el crecimiento económico sea mejor que la concentración y acumulación del capital. En otras palabras, en 250 años ha habido un incremento en la concentración de la riqueza, que no es lo mismo que hablar del aumento de la pobreza. Hay debates acerca del neoliberalismo que explican muy bien que en el caso chileno lograron reducir la pobreza pero aumentando brutalmente la desigualdad. Lo que propone Piketty es que la única manera de reducir la desigualdad es con 3 procedimientos. El primero, la intervención del Estado, lo cual va en contra del mantra de que el mercado lo es todo. Lo segundo es la introducción de impuestos progresivos, que es algo que es tradicional en la tradición social democrática. Lo tercero, que es algo que recupera de las protestas altermundistas, es la introducción del impuesto Tobin, llamado así por un premio Nobel de Economía, James Tobin, que propuso cobrar, no me acuerdo si era 1 centavo o 2 centavos de dólar por cada transacción financiera especulativa que se hiciera, para poder acumular un fondo para la defensa del medio ambiente y compensación de desigualdades. No me acuerdo el cálculo, pero era una cantidad absolutamente fastuosa que se podría conseguir. Creo que algo así como 300 millones de dólares diarios. Y el último punto que propone Piketty es que nada de esto puede funcionar sin luchas sociales, y las luchas
generales por los derechos de grupos minoritarios. Como parte de esta introducción, quiero concluir diciendo que en lo que a mí respecta, que posiblemente sea bastante diferente de lo que piensa el público y los compañeros de la mesa, es que el marxismo actual tiene que entenderse como post-marxismo. No en el sentido que el marxismo terminó y empezó otra cosa. Post-marxismo es un cambio de sensibilidad que se refiere a no aceptar que el marxismo es un envoltorio impermeable. En otras palabras, el marxismo tiene que abrirse a otras tradiciones de manera de reciclarse y reinventarse a sí mismo. Y acá tomo una idea de un profesor socialista chileno, un investigador sobre participación de jóvenes populares en la protesta del 2019, que una de las personas presentes en el auditorio está haciendo una tesis doctoral sobre eso. Y el argumento básico de Canales es que si no aceptamos que todos somos hijas e hijos del neoliberalismo, no hemos entendido absolutamente nada. Con eso no está diciendo que somos todos neoliberales. Es simplemente reconocer de que todos fuimos socializados después de 40 años de políticas de ajuste. Todos fuimos socializados dentro de la lógica del mercado y la lógica neoliberal. Ejemplo de ello es, no sé cuántos profesores, colegas hay acá, pero todos postulamos al Sistema Nacional de Investigadores que exige cierta productividad al estilo empresarial, de juntar número de trabajos, número de tesis, número de esto, número de lo otro. También le afecta a los estudiantes presentes, en términos de que hay una presión por la eficiencia terminal, de que la gente se gradúe más o menos dentro del tiempo correspondiente. Todo eso es parte de la tradición neoliberal. Agrego dos cosas más. Conozco poca gente que no se emociona con la posibilidad de conseguir un iPhone de última generación, o por lo menos de última generación. Y por último, tal vez no somos totalmente Palacio, pero hay que reconocer que somos parcialmente Palacio. Hay varias personas de la izquierda revolucionaria que me los he topado en las grandes tiendas poniendo cara de vergüenza, comprando cosas a crédito para tener la última moda. En conclusión de esta introducción, lo que tenemos que aceptar como parte de este postmarxismo es que no existe una izquierda anticapitalista que sea puramente externa al capitalismo. En otras palabras, toda la izquierda anticapitalista está permeada por la experiencia de haber sido socializada dentro de la sociedad capitalista. Habiendo entendido eso, podemos ser, iba a decir, más flexibles en nuestra forma de pensar, pero no es esa la expresión correcta. Más bien nos da elementos para poder pensar que no es simplemente un juego de suma cero entre capital y protesta contra el capital. Hay una contaminación que recibimos por el mero hecho de estar viviendo, respirando, comiendo y trabajando en una sociedad capitalista. Ahora voy al tema que me interesa, es ver, ¿se puede seguir hablando de lucha de clases? Mi respuesta es obviamente que sí. Y quiero presentar dos o tres ideas elementales de lo que es la visión tradicional de la lucha de clase. Para la izquierda anticapitalista, que incluye a varios de los presentes, la definición de clase social depende del lugar que ocupe cada uno en la estructura de relaciones de producción, sea como dueño de medios de producción o no dueño de medios de producción. Desde los años 70 ha habido una problematización de eso por la creciente terciarización del trabajo. En la época que había una transición del trabajo agrícola al trabajo industrial, era muy fácil decir que proletario coincide con asalariado, pero en una época de que tenemos a los gerentes que no tienen acciones en las compañías para las cuales trabajan, los gerentes generales también deben ser considerados como asalariados. ¿Pero podemos llamarlos proletarios? No. Pero hay algo que tenemos que repensar acerca del papel que tiene el modo de producción para poder pensar lo que es la identidad de clase. Básicamente, lo que nos interesa recuperar no es tanto el papel que tiene el modo de producción, sino que dónde te posicionas en una lucha de los
abajo contra los de arriba. Como decía una de las consignas del 15M en España, no somos de izquierda, no somos de derecha, somos los de abajo y vamos por los de arriba. ¿Cómo ve la derecha la lucha de clases? Y acá es fácil. Vean nada más las columnas del Financiero, del Economista y de cosas por el estilo. Es una facultad de economía y tienen que leer esas cosas. Lean a gente impresentable como Iriart, Turchenko y compañía. Y ahí van a ver que sistemáticamente lucha de clases es algo que hacen los comunistas y los marxistas. ¿Qué es lo que hace la lucha de clase? Divide la gran familia mexicana, introduce el odio de clases, destruye la unidad nacional, y todo porque los pobres son indoctrinados por falta de educación o los pobres son manipulados por pendejos por parte del marxismo y de los partidos comunistas. Entonces, para esta gente, toda referencia a la lucha de clase es destructiva. Terminando con mis antecedentes, voy a las 3 postales que les quiero tirar como ideas. Son más que tweets, pero menos que artículos. La primera postal es: no hemos prestado suficiente atención a la lucha de clases desde arriba. Cada vez que pensamos en la lucha de clases, pensamos en el proletariado o los de abajo, en términos genéricos, luchando en contra de los de arriba, contra los poderosos. Pero creo que, excepto Goran Terpon, en 1974, nadie realmente se preocupó de pensar cómo domina la clase dominante cuando domina la clase dominante. Ese es básicamente el título del libro de Terpon. Y para esto me quiero referir a una cita de Warren Buffett. Por si no lo conocen, Warren Buffett es un multimillonario, un señor de 80 y tantos años, que es el presidente o ejecutivo de Berkshire Hathaway, que es un conglomerado de grandísimas empresas. Y este señor en el año 2006 fue entrevistado por el New York Times, y lo que dice es: me escandalizó el hecho de descubrir que nadie en mi oficina, nadie, ni el ordenanza, ni el que se encarga de la fotocopia, ni las secretarias, ni los ejecutivos pagaban tan pocos impuestos como pagaba yo. Eso me parece una barbaridad. Y dice lo siguiente, lo cito, comillas: claro que hay guerra de clases, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que le está librando esa guerra y la estamos ganando. Ahora, Buffett fue uno de los que se opuso a la política, a la ley que introdujo Trump en el 2017 para bajar la tasa de impuestos de los más ricos de 21 a 17%. Tal vez era 18, creo que era 17, pero puede que sea 18. ¿Cuál es la idea de bajar la tasa de impuestos? Es una creencia ficticia, al igual que el goteo hacia abajo, de que los empresarios, al tener más dinero disponible, podrían invertir en nuevas empresas y con eso generar más empleo. ¿Qué es lo que nos enseña la experiencia? De que en vez de invertir más, lo que hicieron es aumentar los bonos para los ejecutivos y hacer recompra de acciones de sus empresas para tener mayor control al momento de la votación de los accionistas. La evidencia sigue siendo contundente de que los ricos se están saliendo con la suya y están ganando una lucha de clases a través de la limitación del gasto social, la reducción del gasto mínimo, flexibilización laboral, y creo que fundamentalmente a través de la relación fluida que hay entre el sector privado y el gobierno, que se traduce en licitaciones tramposas, en la condonación de impuestos. Todavía hay cerca de 60.000 millones de pesos que no se logra cobrar del señor Salinas Pliego porque está peleando cada peso que tiene que devolverle el SAT. Y las ventajas que tienen para ganar juicios que son fuera del fuero laboral. Por el lado de los de abajo, la lucha de los de abajo es muy difícil organizarla, en parte por el temor a los despidos, las largas experiencias de derrotas que son desmovilizantes, y la existencia de sindicatos charros que funcionan y funcionaron en México durante todo el priismo como elementos de contención de las demandas obreras. Entonces, mi conclusión de esta primera idea, que es ¿cuál era? Que la lucha de clases no hemos estudiado suficiente la idea
todas estas cosas finas de la relación entre Claudio X González y los presidentes de turno, de los grandes empresarios de medios de comunicación y los presidentes de turno, esa especie de canal fluido entre empresariado y clase política, nos da una idea de que la lucha de clases es básicamente por el lado de los de arriba, aunque no lo veamos siempre como una lucha de los trabajadores organizados. En otras palabras, hay lucha de clases, pero es nuestra responsabilidad como una manera de repensar el concepto de lucha de clases, de enfatizar que estas referencias al odio, la división y la destrucción de la unidad de los mexicanos o latinoamericanos de cualquier lugar es desde arriba. Entonces, dejemos de pensar que la lucha de clases es algo que solamente viene desde abajo y tratemos de dedicar cierto esfuerzo para pensar cómo se hace la lucha de clases a nivel cotidiano. No hablo de cosas extraordinarias, hablo de cosas muy pequeñas, del día a día de las negociaciones para conseguir condiciones favorables. Mi segunda postal es que la lucha de clases por definición tiene que irse mucho más allá del modo de producción. Ya expliqué algunos de los motivos por esto. Antecedentes de una búsqueda de caminos por fuera del modo de producción son el concepto de multitud de Hardy y Negri, que buscaron una forma de pensar un sujeto revolucionario del capitalismo del siglo XXI sin basarse estrictamente en el lugar que se ocupa en la estructura de las relaciones de producción. Hablaron del intelecto general y cosas como esas que algunos de ustedes habrán estudiado. Y el segundo antecedente es la tradición de la India, de los estudios subalternos, que trataron de plantear la centralidad de una noción gramsciana de que la subalternidad es el polo fundamental de la constitución de identidades subalternas. ¿Dónde vemos algunos elementos de subalternidad en México actualmente? Primero, en los movimientos de defensa del territorio, que no son defensas laborales estrictamente, es defensa de un modo de ver, de un modo de existencia que tiene que ver con condiciones económicas, pero no como parte de ser dueño o no dueño del medio de producción. El segundo antecedente que vemos de este tipo de lucha más allá del modo de producción es la defensa de las conquistas laborales y también su ampliación, que en el caso del gobierno anterior fue la reforma de la ley que regula el funcionamiento de las maquilas, que mejoró las condiciones de vida de los trabajadores de las maquilas. Y el tercero es la lucha por la dignidad por parte de los pueblos originarios, de las luchas en contra del feminicidio y la resistencia al racismo. Lo del feminicidio me parece, feminicidio y patriarcado me parece que son importantes, no solamente por lo que suele leerse o escucharse en las conferencias de las compañeras feministas. Está bien, es el patriarcado el que explica lo que es gran parte de la violencia de género, pero también una alumna mía, una compañera, mi novia, amigas mías, que son toqueteadas en un vagón de metro o en un metrobús, están siendo toqueteadas no solamente por el machismo, sino también por un principio de desigualdad. Es no considerar que mujeres son tan iguales como los hombres. Entonces hay ese elemento, no para eliminar lo que es la demanda de destrucción del patriarcado, sino que ese elemento de desigualdad que es un punto de contacto con las luchas populares, que permite pensar en una ampliación del concepto de lucha de clases, entendiendo que en última instancia la lucha de clases no es simplemente por poner fin a la estructura de la propiedad privada, sino también es una lucha por la igualdad genérica de la gente. En otras palabras, esta segunda postal, que es la lucha de clases más allá del modo de producción, trata de pensar identidades en torno a la palabra de subalternidad y no en términos de la distinción entre propiedad o no propiedad de medios de producción. Mi tercera y última postal es la interfase que se da entre clase y raza, que es cada vez más visible hoy. Quiero empezar con tres citas. Una es de Tenoch Huerta, el actor de la película Roma, que publicó un libro llamado Orgullo Prieto. En una entrevista que le escuché, él
él se queja de que porque estar terminando de comer y el equipo de filmación tenía que ir a otra locación, una mujer exasperada agarra y le grita: pinche prieto arrogante. ¿Qué conclusión llegó Huerta con esto? Que la blanquitud implica la normalización de la piel blanca como algo superior. Y dice, su experiencia ha sido por ser piel oscura y de origen indígena. Mi segundo ejemplo es una señora que fue en la marcha de noviembre del año 2022 del INE No Se Toca. La señora dice, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador, comillas, indio de Macuspana, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, lo pendejo. Tercera cita, de un señor que obviamente terminó sus clases en un colegio patito, donde en un cartel, en esa misma marcha, decía, comillas, lo habrán visto, es un señor alto, güero, de anteojos, llevando un cartel que decía, para ser racistas, clasistas, hipócritas y aspiracionistas, somos muchos. No se dio cuenta de que con lo que estaba diciendo, él se estaba asumiendo de que eran todos racistas, clasistas, hipócritas y aspiracionistas. Ahora, ¿quién ha trabajado esto? Tengo dos referencias, seguro que hay más. Uno es Bolívar Echeverría, el filósofo de nuestra facultad, que definió el concepto de blanquitud y lo quiso diferenciar del concepto de lo blanco. Para Echeverría, lo blanco tiene que ver con biología, con cultura, con etnia, y lo asocia con la experiencia nazista. Para él, la blanquitud no es tener la piel blanca. La blanquitud es, y estoy citándolo a él, comillas, es portarse bien. ¿Qué significa portarse bien para la blanquitud? Adoptar la ética civilizatoria de la modernidad capitalista y de los de arriba. Creo que esa palabra le permite a Echeverría hacer el salto más allá del color de la piel. Uno puede actuar como blanco siendo moreno como cualquier otra persona, siempre y cuando acepte las reglas de juego del sistema. Hay varias otras cosas más de él que me salto. El segundo que piensa esto es un escritor llamado Fabricio Mejía Madrid, que resignificó el concepto de blanquitud de Bolívar Echeverría y lo llamó clasismo racializado, donde lo explica de la siguiente manera. Para la derecha, la pobreza es una señal de falta de carácter, de talento y de empeño. No le echan suficientes ganas. Y para esa derecha, la riqueza es algo que te mereces y no es el resultado de las circunstancias fortuitas de la familia en que te tocó nacer. Y por eso dice, es una ética, hay que entendersela como una ética fundada en la desigualdad. Es un comportamiento que refleja la vergüenza de ser lo que uno es. Y como ejemplo, habla de la señora de las Tlayudas en la inauguración del nuevo aeropuerto internacional y define lo que ocurrió ayer. Deben recordarse el escándalo de la señora vendiendo tlayudas fuera del aeropuerto. Dice, yo lo interpreto como la vergüenza de tener a esta señora presente ahí. Esa señora vive en la parte más oscura de la psique del mexicano. El mexicano aspiracionista, el mexicano que siente vergüenza por lo que es, se siente agredido por ver lo popular en el medio de un espacio de la hipermodernidad. En suma, mi propuesta para repensar la lucha de clases, y recuerden, estos son borradores para un trabajo futuro, es 1, salirse de la camisa de fuerza del modo de producción para pensar las clases. 2, pensar la lucha de clases como algo que también ocurre de arriba a abajo. 3, reconocer la interfase entre clase y raza. En América Latina, por el racismo en contra de los pueblos originarios, contra los pobres, contra los prietos. Y en el primer mundo, la interfase clase y raza, por la relación que hay con los inmigrantes de los países pobres. En otras palabras, pensar a la clase explotada de manera y dominada más amplia con la categoría de la subalternidad. Gracias.
dirigir unas palabras el profesor Amílcar Parizmandoki. Es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte las materias de filosofía de la historia, filosofía política y filosofía de Marx, además de economía de los bienes culturales. Además de su labor académica, mantiene un canal de YouTube donde comparte contenidos de filosofía, economía, política e historia. Y bueno, a través de este medio busca acercar el conocimiento de un público amplio y diverso, promoviendo el diálogo y la comprensión. Además es parte también del Programa Universitario de Derechos Humanos y colabora en proyectos relacionados con indicadores de derechos humanos. Adelante, Amílcar. Muchas gracias, Farid. Muchas gracias a los organizadores de Izquierda Diario y de Izquierda, Juventud Anticapitalista, todas estas formas. Muchas gracias a ustedes por venir y quienes nos estén viendo en línea, muchas gracias a ustedes también. A mí me encanta hablar de la vigencia de Marx, porque yo, no solo porque me divierte, sino porque me parece que es algo que frecuentemente se olvida. Como ya dijo Farid, yo doy clases sobre una materia que doy filosofía de Marx. Y pues bueno, en conversaciones casuales lo más común es que te pregunten a qué te dedicas. Y pues yo digo, yo doy clases. ¿De qué das clases? Bueno, filosofía, doy clases sobre Marx, etc. Y es muy común para mí que digan, ay no, pero ¿por qué Marx? Si Marx ya fue superado, si ya no estamos en los mismos tiempos, si ya las cosas son diferentes, ¿no? Entonces, y pues esa es la visión general que se tiene respecto a Marx, ¿no? Somos lamentablemente una minoría que entendemos la vigencia de Marx y sabemos por qué, ¿no? Obviamente, Televisión Azteca y Televisa no van a estar hablando de la vigencia de Marx. Por supuesto que cada vez sale en los medios de comunicación masivos, ¿no? Marx es como un terrorista, es lo peor que le ha pasado a la humanidad, es un zurdo empobrecedor y un montón de cosas, ¿no? Pero, pues bueno, es importante, entonces, en ese sentido, pues hablarles a ustedes de la vigencia de Marx, no porque no sientan ustedes que Marx es vigente, sino porque ustedes también van a tener esas conversaciones que yo he tenido y entonces quiero brindarles argumentos, brindarles puntos de vista para que cuando tengan esas conversaciones traten por lo menos de hacer que la otra persona diga, bueno, tal vez Marx es más vigente de lo que yo pensé. Y la verdad es que acercarnos a la vigencia de Marx, o sea, Marx es tan vigente que yo podría dar clases y clases sobre la vigencia de Marx, ¿no? Es decir, replantear toda la obra de Marx en torno a su vigencia, explicar por qué cada una de las obras de Marx sigue siendo vigente y cuáles de las cuestiones de Marx tal vez no lo sean, ¿no? Pero hay muchísimos puntos, pero yo solo tengo 20 minutos para hablar, por lo que voy a tener que reducir, no voy a poder explicar todos los elementos que hacen vigente a Marx. Nada más quiero apuntar algunos que no voy a tratar. Por ejemplo, la vigencia de la teoría del valor-trabajo, que sigue siendo absolutamente necesaria, absolutamente que nos permite entender las injusticias que ocurren en la economía, nos permite entender la explotación, nos permite entender el capitalismo. La vigencia del pensamiento de Marx, del tercer tomo del Capital, ¿no? Un tomo del Capital que luego se olvida, que no se trata y que gracias que en él podemos ver el fetichismo dinerario, las crisis financieras como la del 2008, que podemos ver el capital ficticio, cosas como que adquieren distintas formas y ahora la más nueva ha sido el NFT, pero también los CDOs y todas esas innovaciones financieras ¿no? Los criptomonedas y todas estas cosas, no son más que capital ficticio vestido de distintas maneras. No, por supuesto que la vigencia filosófica de Marx, ¿no? Eso me fascina, me encanta hablar de eso, pero es para clavados en filosofía entonces ahorita no voy a hablar de eso. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Pues de un argumento, una falacia, que se suele aventarle
a Marx y se nos suele aventar a quienes todavía creemos en su vigencia, y es que Marx no tiene idea de la naturaleza humana, que Marx asume una naturaleza humana que no es verdadera, que no es real, que para que el comunismo no puede funcionar porque la naturaleza humana no funciona de este modo. Entonces, ¿cuáles son los detalles de esta falacia, ¿no? Antes de refutarla. Los detalles de esta falacia es que se asume una naturaleza humana que tiene tres elementos principales: el individualismo, la competencia y el egoísmo. Digamos, pueden ser vistas como tres caras de la misma moneda, bueno, tres caras del mismo triángulo, pero ¿no? Tres aspectos de lo mismo. Y bueno, ¿cómo se suele argumentar por el individualismo? El primer argumento es el de la primera falacia que se suele utilizar, ¿no? Es de, pues es que a mí me ha pasado, es que yo así lo veo, es que así es la gente en la calle, así se comporta de una manera individualista. Y luego también llegan los argumentos pseudocientíficos, ¿no? Diciendo que la evolución es la sobrevivencia del más fuerte, del individuo más fuerte, y entonces evolutivamente somos seres egoístas. Incluso pueden hacer referencia al libro de Dawkins, ¿no? Del gen egoísta, que Dawkins incluso Dawkins se arrepiente de haberle puesto ese título. Se lo puso porque es pegador, porque uno tiene que vender libros y entonces necesita tener títulos pegadores, pero el mismo se arrepiente porque el título no decía que el gen nos hace egoístas, sino que el gen mismo es egoísta, y pues por supuesto que es una metáfora, porque los genes no son sujetos con deseos y tensiones, y entonces el egoísmo no es lo mismo, ¿no? O sea, el libro no se trata de decir por qué los individuos somos egoístas por razones genéticas, sino trata de explicar la evolución desde el punto de vista del gen, en lugar de desde el punto de vista de la especie o del individuo. Entonces, ¿no? Y también el argumento por el individualismo se suele abordar también por la psicología, ¿no? Como que las necesidades, los deseos, las metas son cuestiones individuales de cada persona, y entonces naturalmente queremos buscarlos de manera individual. Entonces, unido al individualismo está la competencia. Y otra vez se trae la idea de la selección natural, ¿no? Que la selección natural es la competencia del más fuerte, que la competencia ¿no? es parte del proceso biológico, y también, ¿no? la idea de que la competencia es lo que lleva al progreso tecnológico y al progreso social. Entonces, este es el segundo elemento del argumento. Y finalmente el egoísmo, que sería la unión de los dos anteriores, ¿no? Que tenemos para sobrevivir, necesitamos ser egoístas, y la evolución promueve al egoísmo, y que, bueno, además en teoría del juego, pues puedes ver que la gente que no es egoísta, entonces pierde los juegos estos que hacen los matemáticos, y que la gente que sí es egoísta, o sea, que los agentes computacionales en estos juegos que son egoístas van ganando. Ahora, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esto, no? Pues partamos de Marx. Partamos del texto más maravilloso que es escrito en toda la historia de la humanidad, que son las tesis sobre Feuerbach. Y yo sé que todo el mundo conoce la onceava tesis y se emociona con la onceava tesis, pero yo he de admitir que la onceava tesis es la tesis que menos me emociona, porque es nada más el llamado a la acción, ¿no? Como si Marx fuera un youtuber que sabe que al final de su video tiene que hacer un llamado a la acción, pues hace al final de sus tesis un llamado a la acción. Pero antes de eso está todo el contenido, toda la carnita buenísima que tiene, y digo, puedo hablar horas sobre la tesis 1 o sobre la tesis 3, pero ahorita las más relevantes son la tesis 7 y la tesis 6. Y yo las pongo en este orden porque este texto es una respuesta de Marx a Feuerbach, que le parece, ya se peleó con Feuerbach, era fan de Feuerbach, en 1844 era fan de Feuerbach en los manuscritos, y ya en el 45 ya no le cae bien y ya lo refuta. ¿Qué dice? Pues es que está criticando a Feuerbach porque
porque Feuerbach está criticando la religión, pero Marx dice que el sentimiento religioso no es algo que sale de la nada. El sentimiento religioso es un producto social y que también Feuerbach está partiendo del individuo, y el individuo abstracto, el individuo aislado, también es un producto social, es un producto histórico. Que Feuerbach no está viendo eso, dice en la tesis 6, porque está abstrayendo la historia, porque presupone al individuo de la sociedad civil burguesa. Porque toma a este individuo, que es un producto social, y lo presupone para explicar toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la verdad es que los tres argumentos que yo dije anteriormente caen en la misma falacia que ya refutó Marx. Están presuponiendo al individuo como algo natural, cuando tenemos registro completamente histórico de cómo surgió el individuo, de cómo es que los sujetos se empezaron a percibir como seres que tienen intereses opuestos a los de las demás personas, y que entonces hay un proceso de cambio social que genera la idea del individuo, que el individuo es una producción de un proceso económico que es parte del mismo proceso económico que produce al capitalismo. Como dijo Benjamín, somos hijos del neoliberalismo. Y pues sí, entonces observamos hacia afuera y vemos a puros hijos del neoliberalismo siendo egoístas, siendo individualistas, siendo competitivos. Pero eso es lo que produce el neoliberalismo. Digo, el neoliberalismo en particular, pero el capitalismo en general. Si queremos sobrevivir en el capitalismo, nos tenemos que comportar de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando no nos comportamos de esta manera, los aparatos estatales vienen a rompernos, ¿no? Porque cuando la clase trabajadora se organiza en sindicatos, vienen a romper el sindicato, ya sea mediante fuerza directa o mediante los mecanismos que ya mencionó Benjamín, los sindicatos charros, sindicatos blancos. Entonces, este individualismo hay que entenderlo como un producto social, como un producto histórico y un producto que tiene sus raíces. No entenderlo así es, como dice Marx, abstraer la historia, hacer una abstracción de la historia, tomar, escoger momentos específicos de la historia y, por supuesto, súper egocéntricos. Centrarse en, pues, dónde surge este individuo aislado. Pues surge en Europa, ¿no? Es un producto histórico europeo y, bueno, el colonialismo fue un proceso no solo de expansión política y económica, sino también un proceso de expandir esta idea europea del individuo y construirla en las demás sociedades, no como idea, sino como relaciones sociales que producen la idea del individualismo. Entonces, lo que además Marx nos dice, y Marx le llama a este tipo de cosas, es las robinsonadas dieciochescas. Marx critica a los contractualistas y critica a los economistas políticos burgueses y les dice que esto que están haciendo es robinsonada dieciochesca. Es decir, hacen lo mismo que Feuerbach. Toman al individuo que ven inmediatamente y lo proyectan a la lejanía del pasado, al individuo aislado, al individuo ya egoísta, al individuo donde ya se le han roto todos los vínculos sociales, el individuo que ya no tiene que tiene una relación con la propiedad completamente capitalista, y lo proyectan al pasado. ¿Cómo lo vemos en Hobbes? Lo vemos como el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Hobbes observa pues que vive la guerra civil inglesa y al lado está la guerra de los 30 años, ¿no? Hobbes básicamente está viviendo el siglo más sangriento de la historia de Europa. Y entonces toma los individuos del siglo más sangriento de la historia de Europa como si fuera la naturaleza de los individuos, como si fueran los individuos naturales. Rousseau, ¿no? Que muchas veces es proyectado como el opuesto de Hobbes, también peca de algo similar, ¿no? Rousseau ya no vive este momento tan violento. Rousseau puede leer todas distintas anécdotas de los jesuitas franceses que fueron a América y que hablaron de cómo las sociedades se comportaban de una manera mucho menos violenta, pero Rousseau no puede separarse de la idea del individuo,
Rousseau no cuestiona su propia idea de individuo. Entonces se imagina un salvaje individuo aislado, que no existe en comunidad. Se imagina que, bueno, además por la presuposición, ¿no?, del origen de la desigualdad entre los hombres, que era el concurso que había puesto la Academia de Dijon. Y bueno, Rousseau y sus amigos ilustrados y los amigos de los filósofos ilustrados que eran los fisiócratas, ¿no?, empiezan a pensar en economía, y luego llega Adam Smith y los visita y dice, ah, mira, qué interesante es. Y Adam Smith otra vez hace lo mismo. Adam Smith agarra todas sus concepciones, sus preconcepciones inglesas de la división del trabajo, de la propiedad privada, de la competencia, del mercado interno, y los proyecta al pasado, tratando de explicar el origen, ¿no?, del valor y de estas cosas, de individuos privados aislados, el que caza castores, que comercia con el que produce flechas, y entonces están viendo, bueno, es que un castor vale tantas flechas, etcétera, ¿no?, como si así fuera, ¿no? Entonces, a lo que Casilda Yestra y Christopher Ryan le llaman la picapiedrización, ¿no? Imaginarse relaciones sociales de su tiempo en un pasado mítico. ¿Cuál es la verdadera realidad de la naturaleza humana? Bueno, Marx nos dice que la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Y que estas relaciones sociales son unas relaciones sociales históricas, son unas relaciones sociales que son un producto, que tienen una historia, y pensadores que han tenido el atrevimiento de pensar más allá del individuo, de observar desde un punto de vista más objetivo, en el sentido de no traer sus propios presupuestos de su propia civilización a otras culturas, han descubierto que la interpretación del individualismo como naturaleza humana es absolutamente falaz. ¿No? Voy a traer a cuenta Apoyo Mutuo de Kropotkin, donde explica, ¿no?, hace una interpretación muy diferente de Darwin que la de los darwinistas sociales. Entonces dice, el apoyo mutuo es un factor de la evolución. Los animales son más sociales de lo que les damos crédito, pero es que no entendemos la socialidad de todos los animales. Y en la sociedad, pues el apoyarse, el ayudarse, nos ayuda a sobrevivir. Y eso es compatible con la idea de la sobrevivencia del más apto. Aptitud, pues la cooperación es una gran aptitud. Hobbes no entendía el valor de la cooperación. Hobbes pensaba que toda interacción social afuera de un Estado tendría que ser de competencia, y no se le ocurre que pueda ser de cooperación. No se le ocurre que dos manos trabajan mejor que una. ¿Por qué? Pues bueno, pasa mucho con los intelectuales que nunca han trabajado en su vida, y entonces pues no entienden que pues hacer una silla entre dos personas no solo toma la mitad del tiempo, sino una tercera parte, una cuarta parte del tiempo, que la cooperación nos hace más productivos, y que es natural que cooperemos, es natural que nos ayudemos entre nosotros y aumentamos las riquezas. Para tener riquezas no es necesario pelearnos y golpearnos y decir, no, pues lo que tú tienes es mío. No, pues vamos a construir cosas juntos. Y esa es la naturaleza humana, pero no solo humana, muchos animales funcionan de esta manera. También podemos ver a Marcia Quintutas, quien hace un análisis, ¿no?, arqueológico de las sociedades prepatriarcales, ¿no?, y cómo es que el patriarcado y las sociedades de dominación también son un producto histórico. Fue una imposición que las civilizaciones de las estepas pónticas vinieron a imponer, bueno, fueron al resto de Europa, a la vieja Europa, como le llaman Marcia Quintutas, a imponer sociedades de dominación, a destruir las sociedades de cooperación que existían como Katal-Kushuk, como en la Grecia minoica, ¿no?, como menciona Ryan Eisler. Pero estas historias que van en contra de la narrativa capitalista, por supuesto que no van a ser reproducidas por la narrativa capitalista. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? ¿Por qué nos creemos? ¿Por qué lo natural, como diría Hegel, es natural pensar? ¿Por qué lo natural es pensar que somos individualistas, que somos egoístas, que buscamos la competencia? Los Marx también lo explican.
ese es el problema de la enajenación. Ya mencioné uno de los distintos factores de la enajenación. La clase que controla los medios de producción material también controla los medios de producción espiritual. Y entonces van a hacer que los medios de producción espiritual sean, reproduzcan las ideas que le convienen a la clase dominante. Justo como dice Benjamín, la lucha de clases sigue desde arriba y la clase dominante está haciendo lucha de clases con cada programa de televisión, con cada película que pone al ejército norteamericano como los grandes héroes de la historia, ¿no? Con cada programa de superhéroes donde, ¿no?, el sujeto tiene que luchar en contra de la sociedad y tiene que ser como por sí mismo, ¿no?, lograr todo su potencial, ¿no? Es una enorme máquina propagandística que en el fondo tiene estos ideales y estos valores del individualismo, de la competencia y del egoísmo. Y además, pues nosotros mismos, porque pensar que no es natural que estemos viviendo en una sociedad de competencia, de individualismo, de egoísmo, es pesado, porque estamos viviendo en esa sociedad. Y es más fácil pensar que es natural a pensar que estamos sufriendo injusticia en cada momento, en cada relación social, en cada relación económica, que toda la estructura política está diseñada para eso. Entonces, por eso necesitamos recuperar la vigencia del marxismo, porque estamos enfrentándonos todos los días, todo el tiempo y por todas partes a un aparato propagandístico, un aparato de enajenación que nos está diciendo mentiras que tenemos que recuperar. Gracias. Muchas gracias, África. Bien, pues a continuación, vía remota, vamos a escuchar a Jimena Vergara. Jimena es licenciada en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por la ENA, y estudió una maestría en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Actualmente es parte del comité editorial de la revista y el diario Let Voice, residiendo desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ¿te escuchas? Solo no te vemos, a ver, damos un segundo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí te escuchas, Jimena, adelante. ¿Me escuchan? Ok. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los camaradas del MTS, a Mika, a Benjamín Arriti por sus pensamientos. Toda la conversación me ha parecido muy interesante. Bueno, no, yo quería aportar, ya que estamos aquí para hablar de temas muy amplios como la vigencia del marxismo en un mundo muy convulsivo, quería traer a colación tres aspectos de Marx y del marxismo que para mí son fundamentales, sobre todo en el peligroso y desafiante momento histórico en el que nos encontramos a nivel global. Quería traer a colación a Marx como un crítico de la totalidad capitalista y sus crisis, por decirlo de algún modo, como un teórico de la clase obrera, y también como un pensador de la emancipación, ¿no? En términos generales. Antes de entrar en materia quería hacer un paréntesis, porque innumerables veces los marxistas hemos invocado la emblemática premisa o oración, ¿no?, que abre el manifiesto comunista de un espectro que recorre Europa, y lo hemos parafraseado mucho hasta el abuso, pero lo que es menos común en la historia reciente es que el espectro del comunismo persiga a los políticos capitalistas, y hace solo un par de semanas Donald Trump llamó a Kamala Harris, la candidata a presidenta del Partido Demócrata, en el debate hacia la elección
presidencial marxista, ¿no? Como parte de su estrategia de campaña, Trump y la nueva derecha, no solo Trump, están agitando la idea que las elecciones estadounidenses serían una elección entre la libertad y el comunismo, ¿no? Ni Kamala Harris es marxista, ¿no? Ni esta elección tiene nada que ver con el comunismo. Se trata de una elección en realidad bastante reaccionaria, bastante a la derecha, porque los dos partidos imperialistas en disputa tienen un gran acuerdo con Israel y están participando en un genocidio. Pero lo que está detrás de las encendidas afirmaciones de Donald Trump contra el comunismo es su intención de dar la idea de que los derechos democráticos elementales, o sea, los derechos reproductivos, derechos trans, derechos sindicales, son comunistas, ¿no? Esto como parte de intentar alienar a una buena parte de la clase obrera estadounidense de las luchas de los potentes movimientos sociales en Estados Unidos por aborto, por las vidas negras, por derechos trans, por los derechos de las mujeres. De alguna manera, en la distopia trumpista, los derechos democráticos son enemigos de la clase obrera blanca estadounidense, ¿no? Como los inmigrantes. Es un intento intencional, hay intencionalidad de que los trabajadores no cuestionen a sus verdaderos opresores, ¿no? Los patrones, la policía racista, las grandes corporaciones. Pero el espectro del comunismo no solo lo recreó por la ultraderecha. En Estados Unidos, voy a hablar un montón de Estados Unidos, no solo porque vivo acá, sino porque es un gran laboratorio de las grandes contradicciones capitalistas, del capitalismo contemporáneo. No solo está siendo cuestionado por, evocado por la derecha, sino también por fenómenos de izquierda, un creciente sector de la juventud internacional, pero en particular en Estados Unidos, con lo que se conoció como el socialismo millennial, y una juventud que ya desde el 2008 para acá, desde Occupy para acá, está cambiando sin lugar a dudas la lucha ideológica, el terreno de las ideas en Estados Unidos, aunque siga siendo obviamente una tendencia marginal, pero donde muchos jóvenes son anticapitalistas, consideran el capitalismo como un sistema que nos está llevando a la devastación ambiental y están en búsqueda de estrategias emancipatorias y recreando el proyecto socialista. Bueno, en ese contexto, Marx fue un crítico de la totalidad capitalista y sus crisis, ¿no? Quería regresar a esta idea. De conjunto, creo yo, estamos en una época que muchos autores han llamado, no creo yo, ¿no? Muchos autores han llamado de la policrisis, acuñando el término utilizado por Adam Tooze, la intelectual estadounidense Nancy Fraser, por ejemplo, que también se ha dedicado a analizar la crisis global, plantea la necesidad de entender de conjunto la multiplicidad y complejidad de los efectos creados por un orden social, esto es muy interesante, que fagocita las condiciones necesarias de su reproducción en distintas áreas, y dice que la actual es una crisis ecológica, económica, política, social y de la reproducción social, ¿no? En el terreno de la geopolítica, la noción de desorden mundial que se está haciendo popular, no solo entre pensadores marxistas, sino los grandes think tanks estadounidenses, lo que da cuenta todo esto es que de distintas disciplinas y marcos teóricos hay un reconocimiento general de que hay un agotamiento profundo y de largo plazo de los motores de desarrollo que permitieron la globalización capitalista, donde sus bases materiales, políticas e ideológicas están corroyendo a tal punto que muchos hablan también de la retroacción de la globalización en el marco de la crisis del neoliberalismo y un agotamiento más profundo del capitalismo. Desde ya, esto se desarrolla en distintas temporalidades, ¿no? Pero de conjunto hay desde distintas áreas del pensamiento hay una visión común de que esta crisis amenaza la economía, la política, las relaciones interestatales y las condiciones de reproducción de vida humana por un lado, y como estaba diciendo Amílcar, del sistema Tierra por otro, ¿no? Y del metabolismo terrestre en su relación con los seres humanos. Dice Esteban Mercatante, de la izquierda del diario, el economista, el marxista, el camarada, no todo esto tiene la misma temporalidad, desde luego, pero sí los distintos niveles de crisis remiten en todos los casos a contradicciones sistémicas estructurales y se retroalimentan.
produciendo una situación cada vez más disruptiva, dejando en evidencia que no hay una vuelta a la normalidad posible, sino una perspectiva de desorden exacerbado, caos sistémico cada vez más abierto, por tomar la definición de Arrighi, por ejemplo, o de tendencias a la ruptura del equilibrio capitalista en los términos planteados por Trotsky. Entonces, los elementos que definen la crisis de la juventud y la situación actual, crisis del neoliberalismo, como crisis de una gran empresa, a decir de Gramsci, ¿no? Burguesa, que ha devenido en crisis orgánica en los centros imperialistas, como es el caso de Estados Unidos, una crisis del orden mundial con tendencias guerreristas y militaristas, guerra de Israel contra Palestina y Líbano, Ucrania, tensiones crecientes con China, que plantean que las soluciones de fuerza no están por fuera de la ecuación. Crisis social, con nuevos movimientos sociales emergiendo, como decía Benjamin Arrighi, ¿no? En el caso de Estados Unidos, desde Occupy, Black Lives Matter, Movimiento por Palestina, y fenómenos aberrantes con la emergencia de una nueva derecha internacional, con epicentro en Estados Unidos, representada por el trumpismo y la nueva derecha, pero también una nueva actividad de la clase obrera estadounidense, de la juventud, procesos de sindicalización, como no habíamos visto hace muchísimo tiempo. También, entonces, volviendo a Marx como crítico de la totalidad capitalista, sería imposible entender la crisis sistémica actual sin Marx, porque creo yo, se trata de articular un conocimiento comprensivo del proceso de reproducción del capital en su conjunto, y con sus dimensiones políticas, económicas, ideológicas, que no se limita a las partes fenoménicas de manera aislada, también, sino que hay que asumir el conjunto de las relaciones que nos permitan entender la fundamentalidad de la generalidad capitalista, su relación es intrínseca, pero precisa, no necesariamente por un interés escolástico, sino para cambiar, disrumpir también sus condiciones de reproducción, porque la reproducción del capital y sus crisis nos está poniendo ante desafíos existenciales. Entonces, y el marxismo sobre todo, quería destacar esto con todo, es un pensamiento de la emancipación, a lo cual me voy a referir un poquito más adelante, hacia el final de la exposición de mis ideas. Dije también al principio que quería retomar a Marx como teórico de la sociedad de clases, capitalista en general, de la clase obrera en particular. Es una conversación interesantísima que Benjamin Arrighi trajo a colación, que es muy importante, pero quería plantear unos elementos fundacionales de lo que voy a plantear y luego una problematización de qué es la clase obrera, qué son las clases sociales hoy en el marco del escenario contemporáneo. Desde sus investigaciones sobre la clase obrera en Inglaterra, los dos, Marx y Engels, hay una idea primigenia, ¿no? Que decía Engels, ¿no? Describiendo las condiciones de la clase obrera inglesa. Un trabajo así es una condena, quita al obrero todo el tiempo disponible, quedándose solo el tiempo necesario para comer y dormir. Nada para el ejercicio del cuerpo al aire libre, para gozar de la naturaleza. No hablamos de la actividad intelectual. No debe degradarse a los hombres y las mujeres con semejante condena a la condición de bestia. El obrero tiene la alternativa de someterse al destino, de volverse un buen obrero, de vigilar fielmente el interés del burgués, y entonces se embrutece. O resistir, a fin de luchar por su humanidad mientras le sea posible, y esto solo puede hacerlo luchando contra la burguesía. Entonces, de este antagonismo inicial podemos derivar un elemento fundamental de los conceptos marxistas que se encuentra directamente articulado con la noción de lucha de clases, ¿está bien? Ahora, yo entiendo esto no como una categoría clasificatoria descriptiva en términos de jerarquías fijas para nada. Yo creo que pretende dar cuenta de una relación dinámica, conflictiva y contradictoria en el seno de la sociedad capitalista, ¿está bien? La posesión o no de los medios de producción, desde luego, o bien la relación de explotación entre trabajo y asalariado del capital, ordena el pensamiento de Marx, ordena también el pensamiento de Marx la tensión central entre el asalariado como vendedor de su fuerza de trabajo y el capitalista como poseedor de capital, desde ya, y esto aparece también como antagonismo, y también ordena el pensamiento de Marx la determinación que se corresponde con las representaciones políticas históricas de una época. En el campo específico de lo político, las relaciones de las clases adquieren un grado de
subjetividad irreductible al antagonismo bipolar que fue demarcado por el manifiesto comunista entre obreros y entre trabajo y capital, proletarios y burguesía, ¿está bien? Entonces, pero ¿por qué la teoría? El proletariado ha cambiado muchísimo y como decía Benjamín Arditi, sobre todo durante los últimos 30 años, lo que hemos visto mucho es la emergencia de nuevos sujetos sociales. En Estados Unidos, grandes movimientos sociales con una fuerza enorme, que son desde luego parte de la ecuación de la lucha de clases, en un momento muy particular de la existencia de la existencia objetiva del proletariado, porque el proletariado entendido en forma amplia, no la caricatura, ¿no?, del obrero industrial, entendido en forma dialéctica, digamos, ¿no? Como una clase, Ernest Mandel decía sobre el proletariado contemporáneo, ¿no? Su característica estructural es, en el análisis marxista, es la obligación socioeconómica de vender su fuerza de trabajo. Entonces, dentro del proletariado se incluyen no solo los trabajadores manuales, industriales, de la manufactura, los asalariados, que el marxismo antes llamó improductivos, que están sujetos a las mismas restricciones fundamentales, no tienen los medios de propia producción, falta el acceso directo a los medios de subsistencia, etcétera, etcétera, y que comparten las formas de vida del proletariado más industrial. Este sector creció enormemente por millones. El proletariado creció contra las hipótesis del fin del trabajo y del fin del proletario. El proletario creció, se diversificó, pero se fragmentó. Hay una gran fragmentación del proletariado. Entonces, explicar la heterogeneidad del movimiento obrero actual es fundamental para volver el marxismo una teoría para la acción. Es un proletariado que en los últimos años, y eso se expresa mucho en el proletariado norteamericano, se expandió y se unificó por la vía de las cadenas de valor, como lo demostró la pandemia. El nivel de globalización que ha alcanzado la reproducción del capital, la distribución de bienes a través de las cadenas de valor, con nuevas industrias en desarrollo, como las economías just-in-time, que crearon un nuevo proletariado que describe Kim Moody, que es el precariado esencial que vimos actuar en la pandemia, que trabaja en las bodegas de UPS, de Amazon, en condiciones terribles, en condiciones del siglo XIX, sin sindicatos, sin beneficios, junto a sectores tradicionales de la clase obrera que también empezaron a moverse. Este mes mismo tuvimos la huelga de los portuarios estadounidenses, exigiendo aumento salarial mejores, que consiguieron un muy buen aumento salarial, y la huelga de Boeing, que es una de las grandes corporaciones que está financiando, que está produciendo armas para bombardear Gaza. Entonces, con esta última idea termino. Entonces, el marxismo es una guía de acción revolucionaria también para la realidad actual, como herramienta de emancipación. Estamos en una situación de gran polarización. Otra vez, Estados Unidos es un gran laboratorio de las condiciones capitalistas generales, donde hemos visto emerger fenómenos aberrantes como consecuencia, ¿no?, de la crisis orgánica, como la nueva derecha, ¿no? Una crisis el trumpismo y la nueva derecha, que es más de derecha que Trump, ¿no?, representada por el candidato a vicepresidente J.D. Vance, es una derecha ultraconservadora que tiene un programa de desregulación fiscal, pero de intervención muy brutal del Estado en reformar las bases culturales e ideológicas de la cultura norteamericana con una agenda ultraconservadora, misógina, ¿no?, antitrans, etcétera, etcétera. Una derecha que quiere replantear la geopolítica norteamericana en términos de los aliados tradicionales, que tiene una agenda proteccionista, pero una derecha que, en definitiva, y por eso es muy importante que la izquierda no deje de ver al proletariado, es una derecha que tiene como objetivo la clase obrera que quedó desplazada del neoliberalismo, que perdió sus trabajos, sus condiciones de vida, no solo la clase obrera blanca,
la clase obrera es muy, entre el luego poderosísimo precariado norteamericano, trabajadores negros de África, de Haití, de América Latina, de México, de Centroamérica, que están en las bodegas de Amazon, que están en las bodegas de UPS, que durante la pandemia pusieron el cuerpo y fue lo que mantuvo la economía a flote. Estos sectores no son blancos, son sectores negros que también están en crisis en su relación con el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata no les ha dado nada, ¿no? A pesar de hablar desde los movimientos sociales, desde la lucha contra el racismo, la lucha por los derechos reproductivos, etcétera, etcétera. Entonces, en este marco, el problema de la fragmentación, y tengo acuerdo, ¿no?, con lo que decía Benjamín Arditi, de que desde luego hay que repensar el rol de este nuevo proletariado y cómo ver esta fragmentación en términos de todas las opresiones que son transversales al movimiento obrero. También el movimiento obrero norteamericano, por ejemplo, es un movimiento estadounidense, es un movimiento multirracial, increíblemente diverso, dividido por jerarquías salariales, de la aristocracia obrera y los precarios, dividido por trabajadores negros y trabajadores latinos y trabajadores, dividido por la opresión de género, ¿no?, etcétera. Entonces, un marxismo vivo, para un marxismo vivo corresponde rearticular el problema de la hegemonía proletaria. ¿Para qué? Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son? Y quería retomar la última parte de la intervención de Amílcar, que me pareció muy bella, ¿no? Porque tenemos que recrear un proyecto, una sociedad basada en la cooperación, en contra de la rapacidad y el individualismo capitalista, que codifica el racismo, ¿no?, que codifica la opresión de género en términos de mantener a la clase obrera y sus salarios, la clase obrera entendida como esta clase amplia, ¿no?, de conjunto, en esta relación con los pobres urbanos, con los campesinos en la sociedad todavía campesina, en Estados Unidos, por ejemplo, con los millones y millones de pobres urbanos que viven en la pobreza, de los cinturones blancos y negros, ¿no?, que tienen que soldar una alianza, pero su hegemonía tiene que estar marcada por una férrea independencia de los partidos capitalistas, que es la pelea del Manifiesto Comunista, una férrea independencia autoorganizada desde abajo para proyectar un futuro socialista que yo creo que estamos en condiciones donde sectores de la clase obrera, sí, sectores de la clase obrera estadounidense, ¿no?, que vieron, que empezaron a abrazar a Bernie Sanders y que empezaron a ver bien que Bernie Sanders habla de socialismo y que ven el problema de la rapiña capitalista y que entendieron en la pandemia que las corporaciones van a poner sus vidas, van a poner sus ganancias por delante. Que hay una juventud que, por ejemplo, cuando ahora la huelga portuaria y la huelga en Boeing, los jóvenes milenios van, sindicalistas, algunos que están haciendo trabajo clandestino en Amazon para sindicalizar, que salieron de las universidades, van a solidarizarse y van a llevarle el mensaje a los obreros de que también tienen que pagar por Palestina, porque no se conforman con la clase obrera, con esta visión corporativa que nos dio no Marx, sino de la socialdemocracia alemana, de la clase obrera. Y la clase obrera lucha contra la opresión, puede luchar como sujeto político contra la derecha. Y entonces es una sociedad basada en la cooperación, en el desarrollo y la cooperación de General Intellect, ¿no? Parafraseando a Marx y a mis camaradas Matías Mayelo y Emilio Aldamonte, que tiene un artículo muy lindo que pueden ver en La Izquierda Diario, que ahora estamos en mucho mejores condiciones para la emancipación social, para construir una fuerza social que pueda avanzar en la destrucción del capitalismo. Entonces, ¿por qué? Porque la perspectiva señalada por Marx de que ya no sea en modo alguno el tiempo de trabajo la medida de la riqueza, sino el tiempo disponible, es más actual que nunca. La cuestión, antes como lo fue ahora, pasa por liberar esa relación entre el tiempo disponible y el tiempo necesario de las cadenas que impone el capital. El tiempo de trabajo como medida de la riqueza no es más que una imposición miserable
y que aparte está generando una gran contradicción sistémica en pos de la dominación capitalista. Yo creo que, siguiendo a Marx, no hay nada de inevitable en la apropiación por parte del capital de este tiempo disponible que los trabajadores, trabajadores agrícolas, trabajadores en el sentido estricto de la palabra, tendrían que disponer para el ocio, que el ocio es una mala palabra en la sociedad capitalista, pero no codificada en el marxismo con aspiraciones socialistas, porque la clase obrera y trabajadora se apropia ella misma de su propio trabajo excedente, la distribuya entre todos los sectores sociales de la sociedad para convertir ese tiempo en tiempo libre. En tiempo libre para el arte, para la cultura, para, por ejemplo, para discutir los grandes problemas identitarios de nuestras sociedades, la opresión de género desde otro lugar. Y esa, creo yo, es la perspectiva que más vale la pena, o más entusiastamente tenemos que abrazar de un marxismo codificado para los grandes problemas contemporáneos que tenemos. Gracias. Bien, muchas gracias, Jimena. Nos quedan unos minutos para poder, por una parte, hacer un cierre de los ponentes que tenemos en esta primera mesa y para escucharles también algunas preguntas que puedan haber. Les pedimos que sean breves, máximo 3 minutos, para que puedan participar varios invitados, para que podamos también cerrar en tiempo. De este lado tenemos una. Sí. Por ahí hay otra, por ahí hay otra. ¿De ese lado? Mi nombre es Eliseo Ruiz, soy egresado de esta facultad. Quisiera preguntar a la mesa, ¿qué papel está jugando la deuda pública en la reproducción de capital? Lo comento porque la fase anterior, en el llamado neoliberalismo o globalización de la economía, en el caso de México, la deuda pública se venía multiplicando por 4 cada sexenio. Es decir, Díaz Ordaz la deja en 5,000 millones, Echeverría la deja en 20,000, López Portillo la deja en cerca de 100,000 y truena la deuda. Con Miguel de la Madrid se da, el dólar sube a 3,000 pesos con Miguel de la Madrid. Sin embargo, en la actualidad, en una de sus mañaneras, López Obrador habla de que no ha incrementado la deuda, pero sí manifiesta que hay 13 billones y en la última conferencia habló de 16 billones. Algunos ya la están situando en 18 billones, que si para facilitar la operación matemática dividimos esos billones en 20 pesos por dólar, estaríamos hablando de cerca de 900,000 millones de dólares en México. En época de Miguel de la Madrid no llegó a 100,000 millones de dólares y el dólar se fue a 3,000 pesos. Quisiera preguntar a la mesa cómo ve el marxismo la deuda pública, inclusive mundial. Tengo entendido que ya está rebasando el Producto Interno Bruto mundial. El capitalismo por imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿qué salidas ve a nivel mundial el marxismo en la crisis de reproducción de capital y en el caso de México? Curiosamente, cuando
talla la deuda con Miguel de la Madrid, se firma el llamado, la anterior fase hacia llegar al Tratado de Libre Comercio. Pero con Miguel de la Madrid llegó a 3,000 pesos el dólar, con una deuda de poco más de 100,000 millones de dólares, y en la actualidad hay más de 900,000 millones de dólares y el peso está para facilitar la operación a 20 pesos. ¿Qué salidas ve el marxismo tanto para México como para el mundo en una crisis de reproducción de capital? Gracias. Muchas gracias. ¿De aquel lado? Sí. Sí, a mí me gustaría preguntarle, digamos, especialmente a Milgar, pero bueno, también si quieren ahondar los otros ponentes de la mesa un poco en mi pregunta. Usted hablaba, ¿no?, sobre, al final de su intervención, sobre cómo, digamos, existía todo un aparato cultural e ideológico, digamos, de parte del sistema capitalista para poder replicar, ¿no?, estos valores individualistas en la sociedad, ¿no? Y me quedaba pensando un poco cuál era su perspectiva en torno a cómo podemos, digamos, pues sí, superar, digamos, o enfrentar este aparato ideológico enorme, ¿no? Pensando incluso un poco, mencionaba las tesis de Forbach, me quedaba pensando mucho, por ejemplo, en la tesis 3, ¿no? O sea, sobre justo cómo podemos cambiar las circunstancias, ¿no? Pues sí, de nuestra realidad y cómo, digamos, poder pensar, como dicen las jornadas de estas mesas, pues futuros comunistas, ¿no? Un horizonte emancipatorio. Muchas gracias. Hay varias manos más, entonces les pedimos que puedan ser un poquito más breves, 2 minutos. ¿De aquel lado? Mira, acá. ¿Qué tal? Sí, particularmente yo me quedaba preguntándole a la mesa cuáles ven que son los retos para los marxistas frente a lo que implica hoy por hoy la cuarta transformación, el gobierno de Obrador y hoy por hoy de Sheinbaum. Mucho me quedaba pensando, por ejemplo, en esto que decía Benjamín respecto a sobre alternidades, que para nosotros, particularmente yo opino para la juventud, no podríamos pensar la lucha de clases sin pensar en cómo enfrentamos las opresiones que nos calan en la piel, la explotación nos cala en la piel, nos calan todas estas opresiones que vivimos, pero en ese sentido, como decía Amílcar por otro lado, si quieren, es una tendencia neoliberal, pero bien que provoca el capitalismo, que implica que lo enfrentemos individualmente, ¿no? Para mí, lo que implica un gobierno de tintes progresistas, un gobierno progresista como lo es la ciudad de la 4T, no ha ayudado a resolver este problema de enfrentarlo individualmente, sino más bien ha ayudado a que nos compremos esta idea de que no nos podemos organizar colectivamente o cómo enfrentamos el machismo, el racismo, la xenofobia, pero desde nuestras casas, ¿no? Para mí, resolver, o sea, cuál es el reto que tenemos los marxistas para enfrentar esto, pero también cómo podemos pensar, retomando la vigencia del marxismo, retomar las ideas del marxismo para construir una juventud de combate que retome esas ideas. Perdón, ya. Gracias. ¿De ese lado? Ok, bueno, yo soy Gabriela, soy del Grupo Espartaquista de México, que es la sección mexicana de la Liga Comunista Internacional. Entonces me voy a referir un poco a la última participación. Lev Boyce dice que se debe romper con los demócratas y esto es necesario, pero es imposible sin ir contra el liberalismo porque esta es la ideología del Partido Demócrata. Sin una ruptura política con ellos no se puede formar un partido obrero independiente. Y de hecho, Lev Boyce dice que el camino es unir al movimiento obrero con el movimiento por solidaridad con Palestina, el nuevo movimiento estudiantil. Pero todos estos movimientos han sido saboteados por su dirección liberal. Por ejemplo, la huelga del UAW no logró cambiar el rumbo porque dejaba intactos los intereses capitalistas.
Por ejemplo, no iban contra la segregación, que es la piedra de toque del imperialismo estadounidense. Nosotros, de hecho, en estas elecciones llamamos a votar por las candidatas del PSL. Su campaña es por acabar con el capitalismo y contra la idea del mal menor del Partido Demócrata. A pesar de que tenemos diferencias políticas con ellos, les damos apoyo y alentamos a todos en el movimiento obrero a hacer lo mismo. Yo me pregunto por qué el FOIS no está haciendo eso. Es algo que sería importante que respondieran, porque esa es una manera que nosotros encontramos para ir en contra del liberalismo. Incluso denunciamos que en la propia campaña del PSL, pues sí están haciéndole guiños al Partido Demócrata con posturas que tienen, como por ejemplo con los llamados no comprometidos. Y bueno, pensamos que en este periodo la tarea de los comunistas es preparar luchas defensivas contra la creciente reacción, hacer trabajo de implantación en la clase obrera y llevar a cabo luchas políticas con otras organizaciones de izquierda. Tiempo. Gracias. Muchas gracias. De este lado, la última. Estoy yo anotada y luego el compañero. No me antes. Y bueno, pues muchas gracias a los participantes, estuvo muy bueno el debate. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿hasta dónde creen posible que no solamente una lectura y una reinterpretación teórica de Marx, de sus postulados, sea no solo vigente sino útil hoy? Y si eso también implica para ustedes las posibilidades de una lectura estratégica, ¿no? Es decir, transformar esta teoría pensada para la acción en los combates que tenemos hoy en el marco del acomodo y la distribución de las fuerzas políticas a nivel internacional frente a la derecha, pero también aquí frente a la burguesía, las clases dominantes y sus mecanismos de dominación. Y dos, si esto que mencionaba Arditi sobre cómo pensar de manera menos esquemática, me parece que era un poco la intención, ciertas categorías del marxismo, no puede llevar también a una lectura que termine pues vaciando, ¿no?, el contenido político y de clase que pueden tener y que permite entonces acomodar, ordenar, ¿no? No solo en términos analíticos sino también políticos, el escenario, ¿no?, de intervención y por lo tanto debilite por esa vía la propia lucha de estas clases subalternas, porque yo pensaba, bueno, en esta frase de vamos los de abajo por los de arriba, me suena también a sectores, comentábamos ahí, ¿no?, sectores liberfachos que han dicho vamos por los de arriba, ¿no?, por los que administran el Estado, y no hay una definición de clase ahí que permita dividir en función de qué intereses está dando esta disputa. O por ejemplo, cómo puede ser útil para evitar una dinámica de reinstitucionalización de los movimientos que, por ejemplo, en los procesos políticos que levantan estas perspectivas identitarias como la lucha negra en el Black Lives Matter, pues terminaron precisamente en lugar de atacando las bases estructurales del capitalismo y de las clases dominantes, fortaleciendo los mecanismos de representación que tendieron a limitar estos procesos y su alcance de transformación, ¿no?, su carácter anticapitalista. Bueno, buenos días a todos. Respecto a las ponencias muy interesantes, retomo algo que venían diciendo el profesor Benjamín Arditi y también Jimena Vergara del FOIS, sobre todo esto que también acaba de decir la compañera de somos los de abajo que van por los de arriba, ¿no?, en 15M, y también Jimena hablando de la necesidad de reconstruir esta hegemonía del proletariado, ¿no? Entonces me pregunto, en la situación que estamos viviendo a nivel mundial con la emergencia de las extremas derechas, ¿no?, y donde sectores amplios del proletariado y de las clases medias bajas apoyan estos proyectos, muchas veces por desilusión con el progresismo, muchas veces porque la socialdemocracia no dio una respuesta o no cumplió con las promesas que había dado. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros desde una postura inteligente, audaz, ¿no?, para ganar estas bases sociales, ¿no?, sin caer en un sectarismo y en una respuesta, digamos, que solamente nos lleva a acusar al otro de facho pobre, ¿no?, o de fascista, etc., simplemente porque hay gente que quiere tener un sueldo digno, tener una vivienda digna, etc. Entonces, ¿qué estrategias podríamos desplegar como movimiento de izquierda anticapitalista para ganar esas bases proletarias que hoy están siendo manipuladas y utilizadas por la derecha, ¿no? Entonces, básicamente es un poco eso, qué estrategia nos damos
para no caer en el sectarismo de somos izquierdistas puros o somos marxistas puros, y darnos una estrategia hacia esos sectores obreros que están siendo utilizados para un proyecto de extrema derecha, patriarcal, xenófobo, etc. Gracias. Muchas gracias. La última de este lado. Sí. Y cerramos con participación de los ponentes. Sí, buenas tardes, compañeros. A mí lo que me inquieta es la pregunta clásica, bueno, ¿por dónde empezar? Y el punto clave es la cuestión de la espontaneidad de las masas. Volvamos a lo clásico y el partido. Y la pregunta es para Benjamín, bueno, para todos. La cuestión de cómo organizar o cómo retomar, o si se pueden, o hasta dónde se pueden retomar estas experiencias históricas desde la comuna, porque algo que sigue vigente incluso hoy es lo de la comuna, elegir a sus representantes y destituirlos cuando no funcionan. Es un hecho que vuelve otra vez a 1905 y a 1917, porque es una organización desde abajo, desde la base, es una democracia proletaria. Bueno, entonces, si debemos retomar este punto, y además la cuestión del partido como una manera de unificar, porque no basta que haya mucho descontento con dispersión, si no hay algo que unifique. Ese es el grave problema. Ahora se pueden aprovechar los medios modernos justamente para este nuevo proletariado de servicios que tiene cierto conocimiento de la tecnología, para poder difundir estas dos ideas principales para reorganizar a la clase obrera mundial, en América Latina, en México, y bueno, ya sabemos. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar 5 minutos de cierre a cada participación, a cada uno de los ponentes. Comenzamos con Benjamín. No tengo tanto que decir, pero el caballero que habló del endeudamiento, quiero dar unos datos. Aproveché el teléfono inteligente para buscarlo. La deuda pública de México en relación al Producto Interno Bruto en el 2022 era de 54%, es alto. La deuda pública de Japón era de 255% del Producto Interno Bruto. Francia 98, Reino Unido 99, Estados Unidos 121%. Entonces, lo que no entiendo es la pregunta de si estamos haciendo lo mejor, estamos haciendo lo peor, o si es relevante eso. A mí me sorprende lo bajo que es la deuda externa mexicana como porcentaje de su Producto Interno Bruto. De la misma manera que me espanta saber de que los japoneses es casi 2.5% de Producto Interno Bruto lo que deben. Cerca de 3 veces. 2.5 veces, 255%. Entonces ahí supongo que los economistas, yo soy economista de origen, pero no lo practico. Ahí supongo que la gente tendrá que ver qué es lo que puede significar eso para acción colectiva. ¿Cómo ganar esas bases? Alguien preguntó algo, ¿cómo ganar las bases? Mi problema es que yo no tengo, y creo que ninguno de nosotros debería atreverse a dar una respuesta general. Me parece que es absolutamente coyuntural. Hay dos grandes teóricos de la hegemonía de los últimos 30, 40 años. Uno se llama Ernesto Laclau, otro se llama Stuart Hall. La diferencia entre ellos dos es que Laclau dio una respuesta siempre a nivel abstracto ontológico, mientras que Stuart Hall, jamaiquino de origen, trabaja teorías de la cultura y compañía, siempre dijo de que la respuesta es coyuntural. No podemos pensar lo que es el éxito del thatcherismo, de Reagan o de cualquiera, y las respuestas a ello, a menos que pensemos en qué contexto se está moviendo, cuál es la correlación de fuerzas, cuáles son los recursos disponibles. Y creo que Yara preguntó algo acerca de, Yara, recuérdame,
no podemos deshacernos del espíritu del marxismo y del texto del marxismo, etc. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, la teología de la liberación, ¿qué es? Es una reescritura de lo que es las enseñanzas de la Biblia, para aquellos que crean en la Biblia, que no es mi caso. Pero siempre hay un proceso de reinvención y de recreación. Y la reinstitución de las luchas, nunca hay garantía de nada, lamentablemente. Una vez que tú abandonas la idea de que hay leyes necesarias de la historia, que la hemos descubierto gracias al materialismo histórico, si dejas eso de lado, es realmente difícil ver lo de las garantías. Último puntito, que es la reinstitucionalización. ¿Cuál es el problema con eso? Que vamos a ser cooptados siempre. Es un riesgo que hay que correr. En México el movimiento feminista en 1996 se dividió en dos grupos. Un grupo se llamó las integradas y a las otras se llamaron las autónomas. Las autónomas, el periódico La Jornada les regaló un suplemento llamado triple jornada. Y en triple jornada podían decir lo que quisieran. La postura de las autónomas a mí me parecía brillante, porque les permitía mantener la pureza de lo que es la demanda feminista. Al mismo tiempo me parecía absolutamente inútil e irrelevante políticamente la postura de las autónomas. Por otro lado, las integradas aceptaron que para el aborto, si yo quiero una política del aborto, puedo pelear por la perfección del aborto o puedo negociar con una dependencia de un gobierno retrógrado como el gobierno de Cedillo para poder conseguir por lo menos introducir salud reproductiva dentro de las políticas de la Secretaría de Salud. Son menos puras, son menos perfectas, pero por lo menos tienen la esperanza de conseguir algo de cambio en un país donde muere tanta gente por los abortos clandestinos. Entonces, lo de la institucionalización, sí, es un riesgo siempre, que te coopten, que te fagociten. Pero si no corres los riesgos, nunca vas a saber si valió la pena. Es muy fácil para nosotros mirar hacia atrás y ver quiénes fueron cooptados. Pienso en el movimiento del 68 en México, de tanta gente que terminó como agregados culturales en embajadas y tanta gente que terminó en las universidades, porque astutamente el régimen del PRI se dio cuenta de que si dejamos que todos lean marxismo, enseñen marxismo, respiren marxismo dentro de las universidades, nada va a pasar en el resto de la sociedad. Entonces, claro, ahí la cooptación funcionó como un encapsulamiento del pensamiento marxista. Pero es un riesgo que a menos que lo corras no estás seguro de qué es lo que va a pasar. A varios de nosotros, yo tuve que tomar una decisión acerca de ser cooptado por el régimen de mi país. La corrí, tuve suerte, pero podría no haber tenido suerte. Hay algo que dijiste tú, Sergio, pero no estaba tan seguro si estaba referido a mí o si era más bien lo de los otros compañeros de la compañera Jimena y también acá Amilcar. Y además me acaba de decir que ya tengo 6 minutos 23 segundos. Gracias. Vamos a darle ahora la palabra a Amilcar. Rápidamente, nada más antes de ello, recordarles que las siguientes mesas son la siguiente semana, justamente el 16 de octubre, el próximo miércoles. Esta es en la Facultad de Filosofía y Letras, en la sala A, y la temática es militarización, megaproyectos y defensa del territorio, alternativas ante la devastación ecológico-capitalista. Participan Enrique Piñada, Fabiola Flores, Francisco López Bárcenas y ya Villaseñor. Y el jueves 17 de octubre, en esta misma facultad, la Facultad de Economía, pero en el auditorio Narciso Barzón, es una discusión justo que por ahí una pregunta también comentaba al respecto sobre el legado de AMLO y el avance del sexenio, debate sobre hegemonía, progresismo y comunismo, con Joel Ortega, Massimo Moronesi y Pablo Oprinari. Los asistentes. Gracias. Pues voy a tratar de atender varias cuestiones que surgieron, espero atenderlas
marxistas acerca de esto. Y yo no soy portador de palabra de los marxistas, ¿no? Yo no hablo por los marxistas porque me parece que marxista es un término que junta a un grupo muy heterogéneo de personas que interpretan y construyen a partir de Marx, de un lado o del otro, y me parece que quien se diga portavoz de los marxistas, más bien lo que quiere hacer es hacer gatekeeping del marxismo y decir, lo que yo estoy diciendo es lo que dicen los marxistas, y que tú no dices lo que yo digo, entonces no eres marxista, lo cual me parece de lo menos marxista que hay, ¿no? Tratar de decir, no, el marxismo es solo lo que para mí y solo lo que yo estoy diciendo. Pero sí puedo decir que dice Marx acerca de las dos porque ya lo leí y porque pues, hay cosas que Marx se adelantó. Entonces, respecto a la deuda pública, Marx tiene un maravilloso texto que es el 18 de mayo de Luis Napoleón Bonaparte, que te recomiendo leer, porque justo habla de cómo surge en Francia la deuda pública y cómo es que eso juega, entonces parte de la lucha de clases y cómo juega la dinámica de la lucha de clases. No me da tiempo de explicarlo, pero te recomiendo que le eches un ojo. Luego, con respecto a las dos preguntas de este lado, que tienen que ver con, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, la banda está enajenada, pero pues no se trata de justo hacer el gatekeeping y de mandarlos al carajo y de llamarles, ¿no? Y acá pues, yo voy a referir ya más específicamente a la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Marx, que pues ya no se lee tanto porque es un Marx muy joven, pero está buenísima. Y dice Marx en este texto, la teoría es capaz de adueñarse de las masas, que eso es lo que queremos, ¿no? De adueñarse de las masas apenas se muestra ad hominem, y se muestra ad hominem apenas se convierte en radical. Ser radical significa atacar las cuestiones de raíz. Y me adelanto un poquito más, porque luego vuelve a explicar qué significa esto de la revolución radical. Dice, una revolución radical solo puede ser la revolución de las necesidades radicales de las cuales parecen fallar igualmente las premisas y las sedes propicias a su resurgimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Marx? Para apropiarnos de las masas tenemos que ser radicales, y ser radicales significa atender las necesidades de las masas. Y si no estamos apropiándonos, si la teoría no está apropiando de las masas y las masas no lo están adoptando, es porque la teoría no es radical. Como dice Benjamín Arditi ahorita, ¿no? Hay una cuestión sumamente coyuntural, sí, la cuestión coyuntural y la cuestión de la que no puede hablar Marx es de cuáles son las necesidades específicas del proletariado actual, porque son históricas, porque toda la teoría de las necesidades de Marx lo que nos dice es que las necesidades son históricas, que dependen de las condiciones sociales específicas de cada sociedad. Eso lo vemos en el primer capítulo del Capital. Entonces lo que tenemos que atender es las necesidades, qué es lo que le preocupa específicamente, qué necesita el proletariado. No necesita una clase de Marx, necesita encontrar un grupo de gente que diga, mira, yo veo que esto es lo que te está pasando y mira, acá te estamos proponiendo una solución, estamos construyendo una solución, estamos tratando de resolver este problema que a ti te aqueja. Y por eso pues, también hay una desconexión entre los marxistas acá de la universidad y la sociedad en general, porque nosotros tenemos unas necesidades y ellos tienen otras, y si nosotros estamos atendiendo a nuestras necesidades y ellos atienden a las suyas, pues no nos van a hacer caso a lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces necesitamos construir relaciones sociales, no solo es el discurso, son las relaciones sociales que satisfagan las necesidades, y eso sería ser un marxista radical, sería atender las cuestiones de raíz, y con eso esperamos que, que la teoría se pueda apoderar de las masas, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 30 segundos. Los marxistas frente a la 4T, pues bueno, ahí otra vez, no soy yo para hablar de todos los marxistas, pero pues bueno, es natural que el Estado que nos dice Marx que es el Estado, pues está mediando las relaciones entre clases, está tratando de que no se destruyan demasiado. Y pues sí, o sea, después de esta etapa del super neoliberalismo, de que ya, o sea, prácticamente se destripó a la clase trabajadora, pues es natural que lo siguiente sea algo que, pues bueno, un paliativo, algo para que no explote, no haga
erosione el sistema capitalista y que proteja a los capitalistas de sí mismos, ¿no? De la explotación y de la contradicción capital-trabajo, ¿no? Hay que atender. ¿Qué hace la 4T? Está atendiendo la contradicción capital-trabajo para mantener vivo al capitalismo. Bueno, ya con eso. Muchas gracias, Amílcar. Y cerramos con la participación de Jimena Vergara. Adelante, Jimena. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. No, yo nada más quería para cerrar, mientras hablaban la gente de la audiencia, los compañeros que hablaron antes de mí, me quedé pensando en un aspecto que no integré en la primera intervención, y es que a propósito de la pregunta de la pregunta que hicieron desde la audiencia, la compañera de la organización que se presentó y nos preguntaba sobre el PCL. Para toda la audiencia, porque ya esto es muy específico en la política estadounidense, el PCL es una organización, es una de las principales organizaciones que dirige el movimiento pro-palestino. ¿Está bien? Nuestro principal debate con el PCL es que es una organización que defiende abiertamente a China como, en principio, una alternativa frente a la hegemonía estadounidense, como un país socialista y basado en la democracia del Partido Comunista Chino. Y también es una organización que defiende al gobierno de Maduro, como un gobierno de la clase trabajadora y otros gobiernos. Nosotros, en relación a la independencia de clase, que desde ya creo que es muy importante en relación al Partido Demócrata, sin abstenerse desde luego de participar, ¿no?, de los movimientos sociales, que en muchos casos son dirigidos por el Partido Demócrata, pero tratando, creo yo, de dar otra alternativa. La independencia de clase para nosotros es un concepto internacional, o sea, no es que domésticamente, como el PCL, domésticamente está contra los demócratas, lo apoyamos sin mirar su política internacional. ¿Está bien? Ahora, esto me trae algo increíblemente más importante. Me recordó esto que no planteé en mi intervención. Y creo que, bueno, Amílcar toca un poco la tensión, y también Benjamín Arditi. El marxismo pasó el siglo XX, digamos, ¿no? Entonces, y hubo experimentos, fenómenos, grandes procesos históricos asociados con el marxismo, ¿no? De la Revolución Rusa hasta el colapso, ¿no?, de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Para nosotros hay una clara ruptura teórica entre Marx y en particular el estalinismo, ¿no?, que es una corriente que el estalinismo y el maoísmo parten, creo yo, de un núcleo duro común, pero después derivaron distintas teorías y distintas estrategias para alcanzar la revolución socialista, ¿no? Pero son proyectos que, de emerger de procesos emancipatorios, como la Revolución Rusa, el desarrollo del marxismo del siglo XIX al siglo XX, se volvieron razones de Estado. Digamos, el estalinismo era la ideología del Estado soviético, que es un Estado que negaba premisas muy básicas del marxismo, problema del internacionalismo, socialismo como un sistema internacional, imposible de construir en los límites de una nación, el problema del internacionalismo proletario, el problema de la democracia obrera, que Marx no llegó ahí, que no era su época, pero ya desde la Comuna de París desarrolló lo que él consideraba que sería el Estado Unito Común, un Estado democrático, ¿no? Si el estalinismo es una corriente, además, que fue parte de la organización de la geopolítica internacional, no es una corriente de abajo, una corriente que desde el poder del Estado soviético, que dio una revolución hecha desde abajo por el proletariado, expropiando esta revolución, por ejemplo, participó y avaló la participación de Palestina. Y coexistió en una relación tensa pero relativamente pacífica con el orden mundial post-Yalta, la Segunda Guerra Mundial. Es una
mientras el proyecto del marxismo es disolver las bases del Estado, el stalinismo fortaleció enormemente el aparato del Estado. Es decir, es una... Entonces, en ese marco, y hay una cosa que yo quería decir, por lo menos es mi interpretación, el marxismo no murió, yo creo que hay un cráneo de oportunidad, desde ya hablo partisanamente, ustedes los compañeros de la mesa saben, que somos troscos de la corriente de la oposición izquierda que supuso Stalin, pero no solo fue el trotskismo, el marxismo dio pensadores como Rosa Luxemburgo, como Gramsci, que tuvieron debates entre ellos, que no estaban de acuerdo en todo, pero que estuvieron de acuerdo en cosas fundamentales del marxismo revolucionario, contra el stalinismo, y que nosotros hemos tratado de hacer un trabajo teórico de integración. Entonces, ese es un aspecto. Entonces, hay una gran... ¿Cuál es el problema? Que las ideas socialistas, que yo la verdad, mi invitación es que vibren con lo que está pasando en Estados Unidos, porque si en un país imperialista hay una aristocracia obrera tan fuerte y una clase media tan fuerte, y fenómenos de ultraderecha estén institucionalizados pero con milicias armadas, un país imperialista, etc., está surgiendo cambios tan profundos en las formas de pensar, con jóvenes hablando social, jóvenes que fantasean con Lenin, fantasean en el sentido de fantasean con emancipación, buscan a Lenin, a Mao, a Rosa, jóvenes que han abrazado la causa palestina, más allá de su origen étnico o racial. Entonces, y un fenómeno en el movimiento obrero que efectivamente sigue siendo dirigido por burocracias y por sectores que no necesariamente son independientes o no son independientes, pero que por abajo expresa una gran convulsividad. Entonces, las crisis capitalistas, como nosotros no opinamos que la revolución es una cosa que es predeterminada, que va a pasar sí o sí, ¿no? No es así, requiere de la construcción subjetiva de una fuerza social y la combinación de la lucha de clases que es así, se da espontáneamente y es parte del ADN del proceso histórico y del desarrollo capitalista. Lo que opinamos es que esta gran crisis capitalista va a abrir nuevas posibilidades para replantear el proyecto socialista sobre la base de construir un socialismo que sea internacionalista, que degrade las bases del Estado capitalista, ¿no? Que permita, que se base en la democracia obrera, no en el autoritarismo policial, etcétera, etcétera. Hay una semilla, en la nueva juventud, los nuevos fenómenos del movimiento obrero, donde la izquierda puede intervenir con ideas para que estas ideas eventualmente se hagan fuerza material. Yo tengo mucha confianza de que en una situación tan convulsiva y tan reaccionaria del mundo, porque la guerra, la juventud, las nuevas generaciones van nuevamente a por el problema: ¿por qué estrategia luchamos para un futuro comunista, como es el título de estas jornadas que se están organizando y que nos tienen aquí discutiendo? Gracias. Bien, pues con esta participación damos por terminada esta primera mesa. Recuerden que las jornadas siguen, quedan todavía 5 mesas, 4 presenciales, 2 más en esta facultad, 2 más en la Facultad de Filosofía y Letras y una última mesa que va a ser de forma virtual con la que cerramos estas jornadas. Muchísimas gracias por su asistencia y afuera, por si les interesa, también hay libros del Instituto de Pensamiento Socialista, una editorial que tiene bastantes temáticas que les puede interesar, entonces dense una vuelta por la mesa de libros, seguramente alguno le llama la atención.